Hola, buen día. En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se sigue tocando este tema tan controversial luego de que el fin de semana se diera este ataque a Venezuela y capturaran a su presidente Nicolás Maduro. Bueno, esto después de las declaraciones del presidente Donald Trump diciendo que también tiene que hacer algo en México, pues los que realmente gobiernan son los cárteles y no la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella muestra su postura al respecto y dice que jamás va a dejar que alguien intervenga en suelo mexicano, pues ante todo somos un país libre y soberano. Dice que sí a la cooperación, no a la subordinación, pese a que muchas figuras indeseables de la oposición están suplicándole al gobierno de los Estados Unidos que venga a intervenir, que venga a invadir, que venga a saquear. La presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene firme ante esa decisión y es que bueno, está de regreso el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Luego de todo este tema de Estados Unidos y Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a declarar su postura, diciendo que él no está de acuerdo con que se hagan este tipo de intervenciones. Y bueno, por otra parte, los carroñeros no faltan y es que el periódico El Reforma saca una nota diciendo que Nicolás Maduro operaba desde México y pone fotos del expresidente Andrés Manuel López Obrador dando a entender que en su gobierno fue cuando sucedió todo esto. Sin embargo, en su nota habla del 2006 y del 2008, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador ni siquiera estaba en la presidencia, sino Felipe el Usurpador. Pero bueno, vamos a ver el video porque es súper importante que no te pierdas esta información. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Preguntarle, el día sábado también, a partir de lo ocurrido en Venezuela, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues se pronunció con un mensaje en el que reiteró su apoyo directo a usted. Saber qué responde a este mensaje. Es muy buen mensaje, muy contundente, como siempre ha sido él. Y no es menor lo que ocurrió de la invasión, la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y él hace este mensaje y hay en nuestro movimiento hay mucha unidad. Y en este caso, cuando hablamos de la no intervención, es una unidad muy amplia. Y así debe ser. Hay quien desde la derecha no está de acuerdo con esto, inclusive llama a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tienen el apoyo popular y creen que desde fuera lo van a tener. Pero eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar. Entonces, la defensa de la soberanía está por encima de todo y siempre voy a agradecer pues el reconocimiento que hace el presidente López Obrador a mi persona. Sí, ¿ha tenido comunicación directa con el expresidente López Obrador? No, de manera directa no. ¿Buscaría alguna llamada telefónica para pues comentar sobre estos temas? No lo tengo pensado. Él mencionó cuando presentó su libro en este video que difundió que él regresaría a la vida pública por diferentes circunstancias, entre ellas para respaldarla y defender pues defender su investidura. ¿Sí? Así es. ¿Considera que esta es una situación en la cual él podría regresar? Bueno, ese es un asunto de él, ¿verdad? Que él tiene que tomar su decisión. Yo no puedo tomar decisiones por él. Yo pienso que el pueblo de México está unido frente a cualquier intervención y tampoco está de acuerdo con con la intervención en Venezuela. Eso incluso lo dicen las encuestas. Entonces, no creo que haya riesgo en este momento, no lo considero así, pero él pues es libre siempre y nosotros pues con un reconocimiento muy amplio siempre al presidente López Obrador. Gracias. Y con esta incertidumbre de lo que, bueno, a partir de lo que ocurrió el sábado, ¿cuál es el mensaje que usted daría a la ciudadanía sobre pues, la seguridad en México y esta posibilidad que ha circulado en redes sociales, bueno, diversos mensajes de que México podría ser otro de los países pues, en donde podría haber esta intervención?
Primero, el trabajo permanente de la presidenta, de su equipo, y en coordinación con todas las instituciones de todos los estados de la República. El trabajo permanente para disminuir la inseguridad. Y la búsqueda siempre de una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, manteniendo nuestros principios firmes. Ahora, yo lo he dicho de diferentes formas, pero México es un país libre, independiente y soberano. Y frente a cualquier intervención, el pueblo de México va a permanecer unido. Lo dice nuestro himno y así es. La gente defiende la independencia y la soberanía de México en una amplísima mayoría. Son muy pocos los que buscan el intervencionismo de fuera. Y no considero que haya riesgo. Gracias, Presidenta. Finalmente, saber si ya hubo comunicación desde la Cancillería o directamente desde Presidencia con la Presidenta interina Delcy Rodríguez. Todavía no hay comunicación con ella. ¿Se buscará comunicación en estos días o se esperará? Pues vamos a ver, también depende de ellos, ¿no? Okay. Muchas gracias, Presidenta. Sí. Nancy. Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en este contexto del ataque militar de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, preguntarle justamente sobre esto que decía hace un momento. Decía, son los pueblos los que pueden poner un alto pues a este tipo de violaciones al derecho internacional. Preguntarle sobre esto porque este tipo de operativos, si se le puede llamar así, ocurren en total impunidad. En esta ocasión fue en Venezuela, pero en México también ya ocurrió en julio de 2024, cuando presuntamente agentes estadounidenses intervinieron en el secuestro del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. México en aquel momento, el gobierno pasado, pues envió notas diplomáticas y Estados Unidos pues ni siquiera contestó apropiadamente a esas notas diplomáticas. Previamente había habido ya también comunicaciones con el gobierno estadounidense sobre otro tipo de intervencionismos, como por ejemplo el financiamiento a pues grupos opositores a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y lo mismo, o sea, Estados Unidos no contestó. Esto lo que nos refleja es que a Estados Unidos, pues sin importar quién esté gobernando ese país, pues ni es un socio confiable ni es un vecino amistoso. Entonces, preguntarle en realidad cuáles serían los medios de defensa que tienen los países, las naciones, para defender sus soberanías en contextos como el que estamos viviendo. Siempre es mantenerse unidos, la defensa de la soberanía nacional en todos los países y particularmente en México. El ser firmes, no estar zigzagueando en la definición clara y la cercanía con el pueblo. No hay de otra. El presidente López Obrador tiene una frase ahora que hizo su tuit que dice: puede ser una victoria en el corto plazo, pero no sé exactamente cómo lo dice, a ver si, pero es efímera. Por eso nosotros siempre vamos a defender. Dice, no olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Y eso es así. Se puede ver como una victoria hoy, pero al final lo más importante es el apoyo del pueblo, el apoyo popular. Y en este caso, por eso nuestra defensa, nuestro gobierno siempre va a estar cerca del pueblo. Por eso los programas de bienestar son tan fundamentales, porque el pueblo sabe que el gobierno está con ellos. Esa es nuestra mejor garantía, siempre. Y en la relación con Estados Unidos somos vecinos, somos socios comerciales, hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos y debemos buscar siempre una buena relación, no
siendo firmes en nuestros principios, pero no buscar una confrontación, sino siempre una buena relación, por el bien de los mexicanos, de aquí y de allá. Siempre, por eso, ahora que hemos vivido pues durante ya casi un año, que si los aranceles, que si otros temas, siempre decimos cabeza fría, porque hay que tener temperamento, sí, pero temple también, para mantener y buscar siempre una buena relación. No nos vamos a ir a ningún lado, somos vecinos para siempre. Presidenta, también sobre el mensaje que manda este ataque a la soberanía y al pueblo venezolano, pero este mensaje que manda al resto del mundo de que si países hegemónicos quieren los recursos, pues van a ir por ellos. En ese sentido, pues recordar que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo y que ya quedó al descubierto que ese es el verdadero objetivo de esto que está pasando, de esta situación que estamos enfrentando como planeta, y preguntarle pues cómo estaríamos los mexicanos, las mexicanas preparadas, porque nos decía hace un momento, pues hasta en el himno lo conocemos desde niños, desde niñas, que hay que estar listos cuando esté el grito de guerra y si un extraño enemigo osare pisar territorio mexicano, pues estar listos para la defensa. Pero más allá de esto, pues preguntarle cómo podemos los mexicanos, las mexicanas estar listos para la defensa de nuestra patria y de nuestros recursos en momentos donde Donald Trump pues dice hay que hacer algo con México, hay que hacer algo con Colombia, hay que hacer algo con Groenlandia y con Panamá y todo lo que ya sabemos. Estar atentos e informados. Y conocer la historia de México, conocer la historia de lo que ha pasado. Y el pueblo de México tiene la soberanía en el corazón. Entonces, y nosotros vamos a seguir informando. Repito, no veo riesgos con México. En la relación con Estados Unidos, pues sí hay una situación especial que estamos viviendo desde que llegó el presidente Trump, pero vamos a buscar siempre el entendimiento manteniendo nuestros principios firmes. Sobre el tema de la Organización de las Naciones Unidas, también ya le preguntaban hace un momento, pero pues insistir, porque estas instituciones internacionales que fueron creadas justamente pensando en que no se repitieran escenarios como los de la Segunda Guerra Mundial, pues al final no están funcionando, o sea, no funcionaron con el tema Gaza, no están funcionando en este momento con el tema Venezuela, hay una inacción total de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntarle si es momento de repensar, pues ya no quizá reestructurar la Organización de las Naciones Unidas, sino crear nuevos mecanismos donde realmente se pueda defender las soberanías nacionales. Tiene que ser el multilateralismo y tiene que haber también fortaleza en todas las naciones, pero la ONU debe dejar su letargo. Ahora viene pronto la elección de el nuevo titular de Naciones Unidas, ¿cómo es? Secretario General de Naciones Unidas. Y tiene que haber el fortalecimiento de esta institución, no fortalecimiento burocrático, sino su surgimiento. La Carta de las Naciones Unidas sigue siendo vigente y tienen que defenderla todas las naciones. Es decir, usted estaría porque las Naciones Unidas ya, digamos, se fortalezca, se salga de este letargo burocrático y que realmente se convierta en un espacio de construcción de la paz en el mundo. Presidenta, también preguntarle su opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Esto se lo pregunto porque las grandes corporaciones mediáticas construyen a los enemigos de las libertades y a los enemigos de la democracia. En el pasado, pues, construían a partir de la figura de los comunistas, ¿no? Eran los que se comían a los niños, etcétera. En
este momento construyen a los enemigos a partir de conceptos como, por ejemplo, el terrorismo, el narcotráfico, y también todo el tema de la dictadura, la autocracia. En México, particularmente, lo intentaron estos medios extranjeros, medios nacionales, en el contexto de las elecciones de 2024, construir esta imagen falsa del narcogobierno, el narcopresidente, la narcocandidata, el narcoestado, sin presentar ninguna prueba. Y sistemáticamente lo hacen, lo hicieron en su momento en Irak, ¿no?, con las armas de destrucción masiva, lo cual era una falsedad, justificando la invasión en Medio Oriente, en Afganistán, en otros lugares. Lo hacen con Gaza, lo hacen con Venezuela, lo hacen con Cuba, lo hacen con México, con Colombia, con Argentina, en fin. Preguntarle sobre este papel que se aleja sobre todo de los principios éticos del periodismo. En primer lugar, la ética periodística pues mandata a buscar la verdad, y también mandata a los periodistas, a los comunicadores, respetar los derechos humanos, incluido no solo el derecho humano a la información, sino el derecho humano a la democracia, el derecho humano a la soberanía, el derecho humano también a la libre autodeterminación de los pueblos. Estas corporaciones mediáticas se alejan de todo ello. Incluso la ética periodística nos, digamos que nos impone esta necesidad de luchar contra las grandes calamidades en el mundo, incluidas las guerras, las invasiones, el hambre, la pobreza. Y el fascismo, esos medios de comunicación no lo hacen, presidente. Entonces, preguntarle también su opinión al respecto. Tiene razón. Y digamos, la manipulación de las redes sociales, porque toda esta construcción de bots y de algunos comunicadores de las redes que influyen, y que una vez que salen ellos se activa automáticamente, y no de manera orgánica con personas, sino principalmente con bots, con cuentas falsas manejadas por una persona, miles de cuentas falsas. Esta andanada en contra de uno u otro. Por eso es muy importante la mañanera, por eso es muy importante que haya medios alternativos como ustedes. Muy importante, porque si no, serían unos cuantos medios quienes dominarían la información. Tiene que haber otras alternativas de comunicación, y de esos medios el derecho a la información, que en el caso de México está establecido en la Constitución. Miren, les voy a poner un ejemplo que me parece importante, del Reforma de ayer. Miren fíjense. Porque desde mi perspectiva es una manipulación, y les voy a mostrar por qué. Esta es la página 3 del Reforma de ayer. Entonces dicen, acusan que Maduro operó desde México. Más allá de si es cierto o no esto, que se basa en un documento de Estados Unidos, fíjense las fotografías que ponen al presidente López Obrador, pero vamos a leer la nota. Entre 2006 y 2008, cuando Nicolás Maduro era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, habría coordinado operaciones vinculadas con el narcotráfico desde México. Más allá de si esto es cierto o no, ¿qué tienen que ver las fotografías con la nota? O sea, este es el periodo de Calderón. Toda la nota tiene que ver con el 2006, el 2008, por acá habla del 2013. ¿Evolución acaso desde el 2011, 1999? Bueno, ¿dónde está Calderón aquí en la foto con Hugo Chávez? Y repito, no estoy acusando, porque no conozco
la fuente de la información, más allá de si esto es cierto o no. ¿Cómo hablan del 2006 y el 2008, pero usan otras fotografías? Que por cierto, tampoco se conoce lo que se hizo en el periodo del presidente López Obrador con relación a Venezuela. En México hubo conversaciones donde también participó Estados Unidos entre la oposición venezolana y el equipo del presidente Maduro. Incluso hubo opositores que se resguardaron en la Embajada de México en Venezuela. Hay una historia larga desde 2019. Pero esta idea, primero de la calificación de Maduro, pero más allá de eso, esta búsqueda de querer, esto que ha dicho la oposición siempre, México va hacia Venezuela. Que en realidad pues es un Estado soberano. Entonces es muy importante la información. Como ciudadanos también tenemos que buscar la información veraz y los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Ahora en la nueva ley de comunicaciones viene el derecho de las audiencias y pedí ahora a Pepe Merino y a la nueva comisionada del órgano, ya no es el IFETEL, ya no me acuerdo exactamente su nombre, que tienen, porque eso está en la ley, que tiene que regularse en particular en México el tema del derecho a las audiencias. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de las audiencias en los medios de comunicación? Para garantizar lo que está en la Constitución, que es el derecho a la información y no a la construcción de una supuesta verdad cuando muchas veces está manipulada. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos a ver. ¿Quién más? A ver, la compañera de Veracruz. Muchas gracias, presidenta. Soy Olga Ojeda Lajud, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del Corporativo Imagen del Golfo. Primero que nada, feliz año para todos. Aprovechando que se presentó hoy toda esta inversión social en los programas del bienestar, quiero comentarle un tema que está sucediendo en el sur de Veracruz, específicamente en Coatzacoalcos. Es un problema silencioso entre adultos mayores que están beneficiados con el programa de la pensión para el bienestar. Estos están siendo víctimas de abuso económico y lo peor de todo por parte de sus propias familias. Muchos de ellos debido a limitaciones físicas o falta de movilidad, pues confían en parientes para retirar el apoyo económico, pero pues terminan recibiendo el dinero incompleto o en algunos casos pues nada. Entonces, mi pregunta es la siguiente: quisiera saber si el programa de pensión para adultos mayores tiene contemplado algún candado de seguridad o si se ha visto este tema en otras regiones. No sé si nos puedan compartir. Gracias. Primero que nada hay que decir que las familias en México pues, protegemos mayoritariamente a nuestros adultos mayores. Todos desde niños recordamos pues, la casa de nuestros abuelos o nuestras abuelas y esto es lo que hace que nuestras familias en México sean muy unidas. Y hay casos, como lo menciona, donde adultos mayores, sobre todo quienes ya tienen falta de movilidad, pues dependen de sus familias. Con el programa de salud Casa por Casa, que estamos yéndolos a visitar, pues hemos encontrado casos difíciles y los hemos atendido en materia de salud, pero también tenemos una mesa con los estados donde estamos apoyándonos también con ellos para las personas en situación de abandono,
que puedan los DIF de los estados entrar a apoyarlos, porque además está en las facultades de ellos. Pero también nuestras servidoras y servidores de la nación, pues vamos adoptando en la vida de los hechos a estos adultos mayores, donde también nos percatamos que hay estos abusos. Las tarjetas de bienestar y en general el programa ya tienen los candados de seguridad. Si el adulto mayor le entrega la tarjeta a un familiar, pues los candados, digamos, están, pero dependemos también que quien auxilia a los adultos mayores pues tengan toda la buena voluntad de apoyarlos. Entonces, primero, pues un llamado a que estos recursos son para ellos. Se hace un esfuerzo muy importante para que los programas tengan los recursos y nuestra presidenta está cumpliendo en todos los sentidos con la Constitución, pero en la convicción de trabajar por el bienestar de la gente. Y aquí tenemos todos que cuidarlos. Y los servidores y servidoras de la nación tienen una zona de trabajo ya asignada y ya con este programa de salud casa por casa, que ha sido muy importante y hemos rescatado a muchas personas, ya vamos detectando estos casos y vamos estando atentos con ellos. Creo que la cercanía nuestra con quien pueda tener esta situación será el mayor apoyo que podamos brindar. Muchas gracias. Por otro lado, presidenta, bueno, el siguiente tema es un problema de acceso al agua que nos ha estado llegando, pero tiene que ver con el municipio de Higuera Blanca. Esto es en Nayarit. Como usted sabe, pues es un área que se está desarrollando mucho. Se encuentra entre Punta Mita y Sayulita, en Nayarit, en donde el agua la tienen acaparada entre unos cuantos privados, dejando a los nuevos desarrolladores y a la población en general sin la posibilidad de acceder a nuevos permisos, y el municipio no ha tenido la intención de resolver el problema. De hecho, este es el caso de un nuevo desarrollador que desde hace más de un año entregó toda la documentación a Conagua. En este momento les dijeron que sí había agua, pero que hasta el día de hoy pues no han obtenido respuesta por parte de dicha dependencia. Entonces, pues esto para garantizarles el derecho del agua. La pregunta es, ¿qué deben hacer para tener acceso al agua de manera legal? No porque a falta del servicio muchas personas optan por hacer pozos de manera clandestina. Que se acerquen a Conagua, danos el dato. ¿Nuevamente? Y sí. Sí, porque creo que ya desde hace un año entregaron todo a Conagua, pero ok. Sí, que se acerquen ahí a la delegación de Conagua de Nayarit, dices, ¿verdad? Sí. Y si no, si nos das los datos, los buscamos. Claro, claro que sí. Gracias. Finalmente, presidenta, me regreso a Veracruz para comentarle que pues desde hace varios meses habitantes de distintos puntos de Veracruz, me estoy refiriendo al puerto de Veracruz, Jalapa, la región sur y Tuxpan, en la zona más del norte, se han manifestado en la capital, donde han denunciado a los medios de comunicación la falta de entrega de las escrituras de INSUS. Y bueno, y señalan a José Daniel Magallanes Galaviz, quien es el representante en el Estado, por su falta de interés y compromiso, ya que desde el año 2023 se firmaron los acuerdos de liberación de subsidios y hasta el momento no han recibido los documentos que les darán las certezas jurídicas sobre sus predios. Incluso hay algunos casos que datan desde el 2016 y 2017. Dicen que han intentado obtener respuesta de la delegación estatal en esta dependencia del gobierno federal en la capital veracruzana sin encontrar respuesta a su petición, por lo que ya se encuentran preocupados. Primero que nada, bueno, hay un grupo de afectados que denuncian que cuando llegan las escrituras, después de una larga espera, los documentos se quedan resguardados en la delegación estatal, es decir, no llegan directamente a la gente por parte de las subdelegaciones o los módulos de los municipios, ocasionando que adultos mayores o gente de escasos recursos tienen que buscar una cita en oficinas estatales para que el representante le entregue sus escrituras. Primero que nada, le quiero preguntar si usted está enterada de esta problemática y si es el caso, si nos podría compartir por qué se están dando estos atrasos tan extensos por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, o algún mensaje que le pudiera dar a los afectados por esta situación que los mantiene muy inquietos. Le digo, en varias regiones del estado de Veracruz. Pásanos también el dato, no tenía conocimiento y le pedimos a Edna Vega que nos ayude a darle seguimiento. Muchísimas gracias. Presidente, y feliz año nuevamente. Igualmente, gracias. ¿Quién más por acá?
A ver, refinería. Gracias, presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Preguntarle, ayer estuvo en la refinería de Tula, ¿cuál es la importancia de esta refinería y por qué es importante rescatar la refinación? Pues recordemos que en 2013, con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, bajó la refinación, incluso se dejó de invertir en Pemex Refinación. ¿Cómo en su gobierno se está recuperando la refinación? Y también, ¿qué impacto tienen las economías de los mexicanos y mexicanas? Durante todo el periodo neoliberal, uno de los objetivos fue desmantelar Pemex, por varias razones. Una, por razones ideológicas, porque quien nos gobernaba tenía la visión neoliberal de que lo público y las empresas estratégicas del Estado no tenían sentido, debían privatizarse. De hecho, privatizaron prácticamente todas las empresas. Si no se privatizó Pemex y CFE, es en parte por el pueblo de México, por los trabajadores, y en particular en Pemex, pues porque de ahí metían la mano también para sacar muchos recursos de manera ilegal, con mucha corrupción. Pero el objetivo era desmantelar. En el caso de Pemex avanzaron mucho, la verdad, porque privatizaron muchos de los servicios dentro de Pemex, dejando a un lado los trabajadores, contratando muchas empresas. Y segundo, decidieron que había que enfocarse solamente en la producción. El petróleo tienes que refinarlo para usarlo. El petróleo crudo, pues en realidad no se puede usar, ni en los vehículos, ni para la producción de electricidad. Tiene que refinarse para poder sacar gasolina, diésel, turbocinas, y prácticamente abandonaron la refinación. México tiene o tenía hasta hace un tiempo 6 refinerías. Ahora con Deer Park, que es completamente de Pemex, que está en Texas, es una 7ª, y la 8ª es la refinería Olmeca, la de Dos Bocas. Cuando llega el presidente López Obrador, la refinería de Tula prácticamente estaba parada. Entonces era la idea de sacar petróleo, exportarlo e importar gasolinas. Decían que había que conseguir gasolina donde fuera más barato, que no tenía sentido que nosotros refináramos el petróleo, que Pemex perdía muchísimo dinero en la refinación. Esa era la cantaleta. Aquí ya hemos mostrado cómo durante todo el periodo, particularmente del 2006 al 2018, entre Calderón y Peña, endeudaron a Pemex y sin embargo se redujo la producción de petróleo y se redujo la producción de petrolíferos. Entonces, su objetivo siempre fue desmantelar Pemex, y además con escándalos de corrupción diversos que pasaron por Pemex, que en otra ocasión podemos hablar con más detalle de ellos. Desde que llega el presidente López Obrador, el objetivo es recuperar Pemex. Hay quien piensa, por el tema del cambio climático, que no debería invertirse ya nada en petróleo. ¿Cuál es nuestra visión? Una cuota máxima de producción de petróleo de 1.8 millones de barriles diarios, la producción de petrolíferos y todo lo demás de crecimiento de la energía que se base principalmente en los recursos renovables, que es lo que estamos haciendo ahora, sobre todo para la producción de electricidad. Entonces, desde que llega el presidente López Obrador hay una visión distinta de recuperar Pemex. Y él destina muchos recursos a la refinación, no solamente a la producción, sino a la refinación. Se hace la refinería Olmeca, que decían que no iba a funcionar y hoy está produciendo 300,000 barriles diarios, e invierte en las 6 refinerías que prácticamente estaban abandonadas y se compra Deer Park. ¿Con qué objetivo? Dejar de importar gasolinas y producir en México los petrolíferos que necesita el país.
Entonces, hoy estamos produciendo prácticamente el 80% de lo que consumimos. En el 2018 era el 30%, hoy estamos al 80%. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó la refinería Olmeca y en particular en las refinerías de Tula y Salina Cruz se hizo una inversión muy importante en lo que se llaman plantas coquizadoras, porque esas refinerías, como se construyeron hace tiempo, entre otras cosas producían un combustible que se llama combustóleo, que se usa todavía en algunas plantas para generar electricidad, pero ese es un combustible muy sucio, porque no solamente por cambio climático, sino que tiene mucho azufre, entonces emite muchas emisiones. Entonces ahora esas refinerías producen más gasolina, ya no producen combustóleo y se queda un combustible de menos calidad, que es el coque, que se quema principalmente en las cementeras. Entonces, ayer en Tula a lo que fuimos fue a ver que en efecto ya está funcionando prácticamente al 100 la coquizadora y se está instalando una desulfuradora para que la gasolina tenga menos azufre y emita menos contaminantes. Entonces, es una inversión muy importante y la soberanía energética pues representa soberanía nacional. Si nosotros producimos nuestros propios combustibles, pues dependemos menos del exterior. Hoy dependemos mucho, ya no tanto de las gasolinas, pero sí del gas natural. Y está trabajando Pemex de manera muy intensa para ver cómo producir más gas natural en México, porque prácticamente el 90% de lo que consumimos viene de Texas. Entonces, es una parte donde tenemos que avanzar en nuestro sexenio, en ir disminuyendo, no totalmente, pero sí en una manera importante la dependencia del gas. Antes de finalizar con el tema, Presidenta, sí preguntarle si posteriormente Pemex nos puede dar el dato, o usted, pues la comparativa de cuánto se importaba después de la reforma energética y ahora. Pues de gasolinas prácticamente nada más producíamos el 30% de lo que consumimos. Hoy estamos produciendo el 80% y la idea es que crezca. Y bueno, hasta acá la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con tus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en nuestro país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.